esta presentación. Bueno, y el título no es menor. ANA, factor reumatoideo y anti-CCP o ACPA son suficientes para decir mi paciente con enfermedad intersticial no tiene una enfermedad reumatológica. Bueno, ya veo caras diciendo no, que es tal cual, la respuesta es no, pero ahora voy a tratar de justificar por qué. Hay diferentes puntos de vista. Nosotros a un reumatólogo le podemos mandar un paciente que tiene una enfermedad intersticial que parece idiopática y el reumatólogo tiene que descartar enfermedad reumatológica, o le podemos mandar un paciente que es el otro polo, que es una enfermedad reumatológica con EPID, por ejemplo, doctor, le manda una esclero con NINE, o le podemos mandar un NI, que es lo que nosotros llamamos IPAF, que es lo que ustedes conocen reumatólogos como enfermedad no caracterizada del tejido conectivo, pero que tiene algún fenotipo que te tiene que orientar para un lado o para otro. Tiene cara de esclero, tiene cara de miopatía, tiene cara de Sjögren. Entonces, cuando el reumatólogo dice descartó, se cortó de vuelta acá, veo un paisaje. Ahí. Cuando un reumatólogo descarta una enfermedad del tejido conectivo, bueno, hay que ver qué significa eso. Entonces, pedir ANA, factor reumatoideo y anti-CCP es tan solo la punta del iceberg. Es el screening general, ya van a ver, a todos. Te orienta para qué camino tengo que agarrar, sobre todo el ANA, que es lo que voy a profundizar hoy. Pero es la punta del iceberg. Detrás de eso, debajo de eso, mejor dicho, están los paneles de miositis, los paneles nucleolares, las diferentes patentes de ANA, la capilaroscopía, la biopsia de piel, una revisación sistemática de lo articular, etcétera, 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 y sobre todo el trabajo multidisciplinario. Pero ANA, factor reumatoideo y ACPA son tan solo la punta del iceberg, que hay veces que es suficiente, pero hay veces que no. Bueno, voy a mirar así porque la pantalla esta no funciona. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué tienen que saber los reumatólogos de nosotros? El contexto de fibrosis pulmonar idiopática. El contexto de fibrosis pulmonar idiopática es generalmente un hombre mayor de 60 años, por lo menos más de 50, exfumador o fumador, que no tenga ningún hallazgo clínico de enfermedad reumatológica, no puede venir con Raynaud o con artritis de pequeñas articulaciones de más de 6 semanas, y que no tenga tampoco hallazgos de laboratorio que sugieran una enfermedad reumatológica. Ese es el contexto de fibrosis pulmonar idiopática. Según nuestras guías, voy a hablar con los dos idiomas, neumo y reumato, voy a ser como un traductor. Según nuestras guías, todas, hay que pedirle a todos los pacientes ANA y exigirle el título de ANA y la patente o el patrón de inmunofluorescencia. Hay que pedirle factor reumatoideo, hay que pedirle ACPA, como le dicen los reumatólogos, o antipéptido cíclico citrulinado, como le decimos los neumonólogos. Y hay que pedirle parámetros de inflamación, eritro-PCR, y si quieren me extiendo un poco más, CPK aldolasa. Eso sería como básico a todos, ya sea hombre, mujer, adulto, no adulto, con signos, sin signos de enfermedad reumatológica. Eso es el ABC a todos. Ahora, miren este caso, que los pacientes a veces no leen las guías. Este es un paciente mío de 65 años que fue enviado con diagnóstico ya de fibrosis pulmonar idiopática, ya estaba en tratamiento con pirfenidona hace un año. Un grupo de reumatólogos muy conocido de mi país, de mi provincia, le descartó enfermedad reumatológica. Tenía ANA, factor reumatoideo, anti-CCP negativo, y realmente, sinceramente, cuando me vino a mí, dije, es una FPI de libro. Tenía esta tomografía, que no es momento de discutir, fíjense, incluso con panalización subpleural, gradiente ápico-basal, reticulación, etcétera, etcétera. Todo de UIP, y yo dije, bueno, el señor tiene una FPI, está bien. Solamente tenía que ver algunos detalles. Pero cuando me dio la mano, yo sentí como una escarcha y dije, qué raro. Ahora, mi esposa, que es dermatóloga, es reumodermatóloga sería, porque se dedica a reumato también, de hecho de ahí la conozco, me enseñó que no todo es mano de mecánico, porque también existe la dermatitis de contacto, que es muy común. De hecho, se llama mano de mecánico porque remedia a un mecánico que tiene dermatitis de contacto por los fueles, por todo lo que utiliza, no es porque tiene antijo 1. Pero este caso a mí me llamó mucho la atención y me enseñó. La dermatitis de contacto, mañana va a dar una charla y no la quiero spoilear, pero bueno. La dermatitis de contacto se da sobre todo en zonas de prensión, donde toca la mano, o sea, la cara palmar. Cuando tengas descamación con fisuras y eritema en la cara radial, sobre todo del índice y del dedo mayor,
ahí sospechaban los mecánicos. Entonces dije, este hombre tiene una mano de mecánico. Por las dudas, le pido anticuerpos mioespecíficos, que es exagerado, un hombre de 65 años. Y este hombre la mandé a ella y como tiene un sesgo conmigo, le biopsió la piel y me dice, che, Fabián, mirá, tiene dermatitis de interfase. Eso no es de dermatitis de contacto. Eso parece por depósito de anticuerpos y finalmente terminó teniendo un anti-PL7 que es un mioespecífico y después terminó teniendo cáncer de colon, que a veces se relaciona a pesar de que protege. Y este hombre que pasó a ser una fibrosis pulmonar idiopática, ahora un síndrome antisintetasa PL7 positivo. Y entonces, con las guías nos quedamos cortos. ¿Qué hacemos en esos casos? Urgente, 0800 reumatólogo, al reumatólogo que tenemos cerca, pedirle explicaciones, decir, ¿qué hago? Porque ahora lo que me explicó Fabián es que le pido a todos todo, y esa es la función de esta presentación. Tratar de tamizar cómo interpretar los anticuerpos sin ser reumatólogos y sin olvidar que hay que trabajar con reumatólogos. Entonces, ¿a quién debo referir siempre a un reumatólogo que no sea un reumatólogo, que sea parecido a un reumonólogo? ¿Y a quién le tengo que ampliar anticuerpos? Mujeres, menores de 60 años, con algún hallazgo clínico, que a veces son sutilezas, un gotrón sutil en los nudillos. Hallazgos en la tomografía, NINE más neumonía organizante, etcétera, etcétera, son todos casos donde no me tengo que quedar con ANA, factor reumatoideo, anti-CCP, sino que tengo que ampliar un poco más. Eso es como la intro. Yo ahora voy a meterme en un mundo donde quizás algún neumonólogo diga, me perdí, ANA, ENA, INA, todos términos, así como se pierden con nuestros términos de tomografía los reumatólogos, pero voy a tratar de decirlo en los dos idiomas, para que el reumatólogo no se aburra y profundice, y para que el neumonólogo que no está habituado lo entienda. Vamos con las pistas serológicas. Solo me voy a dedicar a anticuerpos. No voy a hablar de clínica, no voy a hablar de tomografía ni de histopatología, que sería otro capítulo. Entonces, empecemos por los ANA. Si queremos entender al reumatólogo, tenemos que entender todo lo que estudió el reumatólogo. No podemos decir, de hecho, fan de qué club diríamos en nuestro país. Es anticuerpos antinucleares y eso tiene una forma de un procesamiento. Esto se hace en unas células que se llaman EP2, que son células de una línea tumoral, epitelial, que tiene una característica, por suerte trabajo con un bioquímico experto en ANA que me explicó todo esto, que tiene un núcleo muy grande y eso permite tener mucha carga antigénica y mucha facilidad a la hora de ver la inmunofluorescencia, como voy a ver después. Entonces lo que hacen es cultivar estas células que tienen múltiples antígenos con suero del paciente. Si el paciente tuviera anticuerpos, esos anticuerpos se van a pegar a esos antígenos. Entonces lo que me queda es marcar esos anticuerpos. Entonces le pongo una gamma globulina anti-gamma globulina humana que encima esté marcado por un fluorocromo. Entonces, si hay un anticuerpo pegado a la célula EP2, que es la del suero del paciente, se le va a pegar un anticuerpo que le pongo yo y a su vez va a estar marcado con un fluorocromo que lo voy a poder ver en luz polarizada. Si entendieron eso, ya son bioquímicos de ANA. Y pueden hacer inmunofluorescencia. Se informa el patrón de inmunofluorescencia, del color que van a ver y el título, porque por supuesto no todo ANA positivo es un paciente patológico. Y se considera bioquímicamente hablando más de un 80 positivo. Ahora, así como la ecografía, depende absolutamente del operador. Yo por suerte tengo uno de los autores de anapattern.org, que es donde van a ver ahora, que hay que referirse, que es uno de los autores principales y es argentino, aunque no lo creía, y es nuestro bioquímico. Entonces es una ventaja. Esta es la célula EP2, como ustedes pueden ver acá, es una célula que tiene múltiples antígenos y muestra en diferentes fases de replicación la célula, entonces dependiendo del anticuerpo es donde se va a pegar. Y lo que muestro a la izquierda es la inmunofluorescencia indirecta. Lo violeta sería la célula EP2, si el paciente tiene anticuerpos sería el anticuerpo verde y yo le pongo una inmunoglobulina anti-inmunoglobulina, que es el azul, que a su vez está marcada por un fluorocromo, que son los circulitos, entonces yo lo voy a poder ver en un microscopio de fluorescencia. Entonces, dicho esto, ¿qué importan los títulos, Fabián? ¿Por qué importan tanto los títulos? Esto es población sana, sana totalmente. Hasta el 31% tiene ANA positivo en 1 en 40, o sea, uno va diluyendo esos anticuerpos, esa inmunofluorescencia la diluye y tiene que referir
cuando se ve en la última dilución. Cuanto más dilución, quiere decir que hay más anticuerpos, por lo tanto, más positivo. 1 en 40, que es una dilución muy baja, lo tiene 30% de la población sana. 1 en 80 lo tiene el 13%. Y 1 en 160, que ya estamos hablando de positivo, no es menor, lo tiene el 5%. Si a todos nosotros nos hacemos sana, seremos 100, 5 van a tener ANA positivo, 1 en 160, pero no se alteren que eso es población sana, falso positivo. Ahora, tener un ANA 1 en 1280, algo hay, porque no existe esa dilución en alguien sano, por lo menos es muy raro. Por otro lado, no todas las enfermedades autoinmunes tienen ANA positivo. Si ustedes se fijan en el lupus y en el lupus inducido por drogas, el ANA positivo es la regla, o sea, no puede haber ANA negativo. En la esclerosis sistémica, 90% tiene ANA positivo. Casi que no existe esclero con ANA negativo, debería dudar del diagnóstico, de hecho lo hago. Por eso esto hay que saberlo. Ahora, Sjögren y miopatías, no es raro ver ANA negativo. Fíjense, en miopatías 40% tiene ANA negativo. Y en Sjögren la mitad tiene ANA negativo. Y encima les dije que el Big Data Consortium de Sjögren, 1/4 son 0 negativos. Con lo cual, podés tener Sjögren y podés tener una miopatía con ANA negativo. Entonces, ANA positivo no confirma enfermedad, ANA negativo no descarta enfermedad. Otro concepto muy importante. Tiene toda una explicación esto, por qué tienen ANA negativo, después lo hablaremos más personalmente. Fíjense este caso, mujer, 52 años, una tomografía no new, o sea, es bien bronquiolocéntrica, algo tenía un gotrón muy sutil, le pido anticuerpos, ANA negativo, y me quedo ahí. No, hay que pedir mioespecífico por este caso puntual, por el gotrón, anti-Jo1 positivo. Estos son casos típicos de todos los días para nosotros, que es algo común. Y el paciente me dice, pero yo tenía negativo. Sí, la mitad de los Jo1 tienen negativo el ANA. ¿Está bien? Y esto está hecho por expertos. Ahora, acá sí me meto en reumato. La primera vez que roté con reumato, yo roté más con reumato que con neumo. Aviso ese sesgo. La primera vez que roté con reumato, creo que fue con Roja Serrano en México, me dio el libro de ANA y me dijo, léete esto, si no, no me vas a entender. Yo dije, esto es chino mandarín. De verdad, mi sensación fue, esto no lo voy a entender nunca, y lo hacen a propósito los reumatólogos para que no los entendamos. Bueno, pero sí se puede entender. Claro, es realmente muy complejo, pero por lo menos les propongo que se metan un poco más. Y al reumatólogo que ojo, porque sí podemos entenderlo y porque sí le vamos a exigir en base a la patente de ANA. Ustedes tienen que leer esto ahora. anapatterns.org es donde está la clasificación mundial de las tinciones de inmunofluorescencia de ANA, y ahí está todo, en castellano, en chino, en alemán, en catalán, en todo. Entonces, en esta clasificación, esto es a nivel mundial, es cómo debería nomenclarse los ANA, tenemos 4 grupos, de los cuales uno es negativo, o sea, olvídense, y uno se lo tienen que olvidar, que es el mitótico, porque no nos representa a nosotros, por lo menos los neumólogos. Fíjense en donde dice ANA nuclear y ANA citoplásmico. Esas son las 2 patentes que tienen que conocer. Es decir, fíjense qué incómodo. Anticuerpos antinucleares pueden ser nucleares o citoplásmicos. Pero como no eran nucleares, no. Se llama anticuerpo antinuclear y puede ser nuclear o citoplásmica la patente. Dentro de los nucleares, ustedes van a ver que dice nuclear granular, nuclear nucleolar, nuclear homogéneo, nuclear centromérico, nuclear pleomórfico. Todo lo que está en naranja sí o sí lo tiene que tener un nivel básico de inmunofluorescencia. Todo lo que está en verde podemos obviarlo porque tiene que ser un bioquímico experto, pero lo naranja se le exige, como dice ahí, nivel competente. O sea, menos no podemos pedirle. Ahora, los nucleares tienen, el apellido es nuclear o citoplásmico y el nombre es el tipo de nuclear. Y ahora voy a meterme más profundo en nuclear y nuclear citoplásmico. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, cuando digo ANA nuclear, patente nuclear, estoy hablando que es un antígeno dentro del núcleo. Y cuando digo ANA nuclear citoplásmico, es un antígeno que está en el citosol de la célula EP2. Entonces, vamos por los nucleares.
Prometo que van a salir entendiendo los neumólogos de acá. Fíjense, la nomenclatura es AC1, AC2, AC3, AC4, así hasta 29 nucleares. Vamos a meternos en el AC4, por ejemplo. AC4, la letra es muy chica, pero dice ANA nuclear, nuclear granular fino. Es lo que antes llamábamos como moteado fino. Ya no es más moteado, es granular. Confundieron ahí, pero no importa. Nuclear granular fino. Entonces te dice sinónimos y te dice la descripción. Gránulos, diminutos, finos, eso es para el bioquímico. Pero si ustedes hacen clic ahí, en nuclear granular, van a encontrar en el granular fino con qué antígeno se relaciona. Es con el Rho, con el La y con otros más infrecuentes como el anti-Mi2, el TIF1 gamma, que después hablaremos. Entonces, si yo tengo una paciente con EPID y ANA nuclear granular fino, yo por lo menos no tengo que dejar de pensar en Sjögren. Miren qué interesante, yo miro la ANA y sin mirar al paciente, a veces jugamos con los rotantes, mirando la ANA, ¿qué le pedirías? ¿Por qué? Y porque el ANA granular fino se relaciona sobre todo con el anti-Rho y el anti-La. ¿Se entiende? A diferencia del granular grueso, que es el anti-RNP, donde estoy seguro que va a ser una mixta. Y así me voy metiendo en la patente de ANA. Yo les diría que es lo más importante para mi práctica. La patente de ANA es lo primero que miro. Y aparte, al que no tiene acceso a anticuerpos, puede servir como herramienta el entendimiento del ANA. Porque puede decir, mira, no tengo anti-Rho, pero por lo menos sé que puede ser, entonces tiene un ANA granular fino y puede ser un Sjögren. Ahora, miren qué interesante que hay algunas patentes que solo se relacionan con un grupo de enfermedades. Tener un ANA nuclear nucleolar, que los antígenos están en nucleolo, siempre es por esclerosis sistémica. Siempre, no falla. Entonces ya el neumonólogo sabe, te dio un ANA nuclear nucleolar, es una esclerosis sistémica, porque no hay otra enfermedad que dé PID que tenga ANA nuclear nucleolar, salvo que esté mal hecho el ANA. Y puede ser AC8, AC9, AC10, y depende el tipo de ANA nucleolar, es el tipo de anticuerpo, anti-THTO, U3-RNP, RNA polimerasa 3, ahí me metí en el mundo de reumato. Bien, y esto es algo, por ejemplo, novedoso, que antes me pasaba que el anti-esclero70, todos conocen el anti-esclero70 o topoisomerasa 1, o tenía ANA nucleolar o moteado fino, o algunos me lo venían como moteado grueso, y yo decía, che, ¿cómo puede ser que varíe tanto? Hasta que mi bioquímico me sentó y me dijo, pará, vos querés entenderme, sentate con un café y te explico. El ANA nuclear que da el esclero70 se llama AC29 y se le llama tipo topo 1, topoisomerasa 1, y puede tener diferentes patentes, nucleolar, citoplásmica incluso, granular fina, entonces puede confundir a un bioquímico no experto, pero el que es experto se da cuenta de estas patentes y le pone directamente ANA tipo topo 1, y el único anticuerpo que lo da es el anti-esclero70. Miren qué interesante. Pero ahí requieren un bioquímico experto. Si no los mareé mucho con ANA nuclear, ANA nuclear, valga la redundancia. Ahora vamos al ANA citoplásmico. Este es más fácil, pero es más difícil para el bioquímico. Lo describen menos y tiene que tener más experiencia. Muchas veces no lo describen porque no lo saben ver. Por eso, muchas veces el ANA en el Jo1 es negativo, porque no lo saben ver. Lo describen como negativo, pero están diciendo ANA nuclear negativo, pero el citoplásmico es positivo. El ANA citoplásmico es interesante para los intersticiólogos porque solo lo dan dos enfermedades, las miopatías y las hepatitis autoinmunes y colangitis biliar primaria, que ustedes ahora me van a decir que tiene que ver con EPID, ahora les voy a mostrar. Entonces, cuando ustedes vean un ANA citoplásmico, piensen en todos los mioespecíficos, incluyendo el Jo1, PL12, PL7, OJ, EJ, KS, MDA5, etcétera, etcétera. Todos los anticuerpos mioespecíficos, incluyendo los antisintetasa, suelen dar patente citoplásmica de ANA. Y si no es eso, es algo relacionado con el hígado, colangitis biliar primaria y hepatitis autoinmune, que ahora les voy a hablar, es un mundo aparte. Cuando ustedes tengan un ANA centromérico, nuclear centromérico, el único anticuerpo que le da es el anti-CEMP, que es el anticentrómero. Es más, está mal decir anticuerpo anticentrómero, es ANA centromérico. Pocos tienen anti-CEMP B,
Cuando dicen anticentrómero están hablando de ANA. Y cuando ustedes tengan un ANA nuclear nucleolar, piensen en esclero, porque todos esos anticuerpos raros que se los pueden olvidar, TH-TOU, 3-RNP, RNA polimerasa 3, son todos de esclero. Y esclero sobre todo limitada. Entonces, cuando ustedes tienen un ANA nucleolar, esclero. ¿Está bien? Tal es así que ni PAF, tener un ANA nucleolar o un ANA centromérico, no hace falta el título, ya es suficiente para ponerlo como un criterio clasificatorio. Eso es ANA. Me voy a meter en AR. Acá me da un poco de vergüenza porque sí, los reumatólogos saben mucho, mucho, mucho. Aparte, quizás sea muy superficial, pero voy a tratar de meter unas puntitas de decorado para los epidólogos. El anti-CCP, el método más utilizado generalmente es el ELISA. Básicamente lo que estoy midiendo son péptidos que tienen cambios post-traslacionales. No es el único que ocurre en la R. Hay carbamilados, fosforilados, hay un montón de cambios post-traslacionales, pero el anti-CCP posiblemente es el más utilizado. Y tiene algo muy particular, es muy específico. No se puede ir por la vida con un anti-CCP caminando y no tener nada. O sea, es raro, solo es cuestión de tiempo para desarrollar AR. Ahora, puede ocurrir hasta 10, 15 años antes del desarrollo de la artritis, y ahí es donde entramos los neumólogos. Que muchas veces aparece un paciente con UIP y anti-CCP y no tiene artritis, ni siquiera con Power Doppler, resonancia, biopsia sinovial. ¿Y entonces qué es? ¿FPI con anticuerpos? ¿Es AR preclínica? Bueno, ese es un tema. Y el otro tema es que el anti-CCP se puede ver en otras causas. ¿Por qué? La tuberculosis puede tener anti-CCP positivo. La neumonía por COVID, las neumonías de cualquier índole bacteriana pueden tener anti-CCP positivo porque son cambios post-traslacionales. Y entonces, ojo con confundir. Pero, en contexto de EPID, algo está pasando. El factor reumatoideo, ¿por qué puse en rojo el látex? Porque hay que tratar de evitarlo. Es menos específico. Es muy sensible, pero poco específico. La verdad que nosotros tratamos de hacerlo o por ELISA, o por nefelometría, o por inmunoturbimetría, que son los métodos más específicos. Y el factor reumatoideo básicamente son anticuerpos contra la porción FC de la inmunoglobulina G. Acuérdense, a ver si lo hago así, la inmunoglobulina G era una Y y la porción FC es el palito. Entonces son anticuerpos contra ese palito y que forman complejos inmunes. Pero el factor reumatoideo positivo no confirma artritis reumatoidea tampoco. Se puede ver en población sana añosa. Pero Fabián, la FPI son añosos. Y sí, no es menor encontrar factor reumatoideo con FPI. Por eso no hay que salir disparado a buscar al doctor Blanco porque tiene AR, todo factor reumatoideo positivo. Y por eso hay que trabajar codo a codo con reumatólogo. No todo factor reumatoideo confirma AR. Ahora, anti-CCP positivo, y se complica ahí. Ahí me tenés que discutir por qué no tiene AR. Ahora, dije que factor reumatoideo positivo no confirma AR y factor reumatoideo negativo tampoco descarta AR. En la artritis reumatoidea temprana, menos de un año, el factor reumatoideo no es tan frecuentemente positivo como el anti-CCP. En algunas cohortes hasta 30% tiene factor reumatoideo positivo en AR temprana. Ahora, en AR a larga data, casi todos tienen factor reumatoideo positivo también. Y ese es otro tema que tenemos que debatir, doctor Blanco. La R0 negativa y es otra R. La verdaderamente AR0 negativa, si no es Sjögren o miopatía u otra cosa, es una R que creo que en el futuro va a cambiar para el reumatólogo. Es otra R, menos erosiva, tiene menos EPID, es otra R, realmente hay que clasificarla, salvo que me venga con un anticarbamilado o algún otro anticuerpo. Pero quiero decir con factor reumatoideo que cuando es negativo tampoco descarta R. Miren este caso. Ustedes pueden decir, esa tomografía es típica de una fibrosis pulmonar idiopática. Sí, es una neumonía intersticial usual típica, no se discute. Pero este paciente tenía ANA negativo, ANCA-PIC negativo, anti-MPO, PR3 negativo, anti-CCP en alto título y factor reumatoideo positivo, doble positivo, pero sin artralgias, sin artritis, revisado por mí. Se lo mandé a un amigo, colega, experto en AR, Gustavo Citera, que acá lo quemo, y me dijo, no, Fabián, no tiene artritis. Y yo le digo, Gustavo, mirá, te creo, te juro que te creo, mandámelo con un Power Doppler. ¿Por qué? Porque a mí me cambia mucho si le encontrás una señal
nivel 2 de Power Doppler y tiene una artritis preclínica. Entonces, confío en tu revisación, pero pongámosle más sensibilidad con un Power Doppler. Power Doppler negativo. ¿Y entonces qué hacemos? ¿El neumólogo le llama FPI a esto? ¿El reumatólogo le puede llamar a R preclínica? ¿Existe la R sin AR? Si la R no tiene AR, la trato con DIMAR, viene el problema que le genera a los reumatólogos. Entonces, esto es un gran debate en el mundo, porque este es un caso, desde mi punto de vista, que los pacientes con UIPAR no son más que pacientes con FPI y epítopes compartidos. Por eso comparten genética, edad, sexo, evolución, falta de respuesta a corticoides, etc. Pero, al igual que opina el doctor Blanco, si yo ataco a la presentación antigénica cuanto antes en el pulmón, posiblemente impacte la enfermedad. Y este caso, llegamos tarde. Este caso llegamos tarde y de hecho se murió en 2 años. Se murió sin artritis. Se murió como una FPI, pero con condimento de AR, con epítopes compartidos. Entonces esto es algo que tenemos que seguir estudiando. Anti-CCP positivo sin artritis, ni siquiera con Power Doppler ni resonancia. ¿Es artritis reumatoidea preclínica con pulmón dominante? ¿O es un FPI con tan solo anticuerpos falso positivo? Raro. Hay que seguir investigando. Y para terminar, 2 perlas. ¿Son suficientes ANA y factor Mateo? No, por supuesto que no, ya lo mencioné. Miren este caso, 75 años, jugador de golf, perfecto el hombre, solamente reales velcro, ni siquiera refería a disnea. No tenía nada reumatológico visto por el mejor reumatólogo del mundo, no tenía nada inmunológico visto por el mejor bioquímico del mundo. Factor Mateo, ANA, anti-CCP, ANCA, anti-MPO, PR3, incluso me venía con un panel extendido, todo normal. Me viene con esta tomografía y con 2 años de evolución, donde dicen ustedes es una UIP. Gradiente apico-basal, distribución subpleural, panalización subpleural, reticulación y sin ningún hallazgo de diagnóstico alternativo. Incluso se progresó. Si ustedes fijan arriba, tiene menos panalización que abajo. Todo muy lindo, es una FPI. De hecho, yo le dije, Jaime, se llama Jaime, usted tiene una FPI, le doy antifibróticos. A los 2 años empieza con fiebre y pérdida de peso, pero no un día, un mes, 10 kilos de pérdida de peso. Astenia, pérdida de peso. Yo dije, o tiene cáncer, o tiene una infección, o tiene una enfermedad reumatológica. Lo estudiamos, pero ahora van a ver, pobre hombre, todo le pedimos, hasta incluso subtipos de IgG para ver si era un IgG4, y lo único que encontramos es ANCA-P y anti-MPO, de la nada, sin daño renal, sin daño cutáneo, sin nada. Fiebre, eritro por las nubes, anti-MPO. Entonces, ¿esto es una FPI con ANCA-P anti-MPO o es una vasculitis, una poliangitis microscópica con debut en pulmón sin daño renal? Y nos metemos en fango, porque son casos que existen y que hay que trabajar en multidisciplina. Lo que está claro es que ya hay escrito cómo actuar. De hecho, los ANCA, es una charla entera, tienen vinculación patogénica con el pulmón. Incluso hay ciertas guías de cómo actuar. Cuando ustedes tienen un paciente como este, donde lo que predomina es el pulmón y una patente de UIP, trátenlo con antifibróticos, sobre todo en Nintedanib, porque hay evidencia, y sigan de cerca todo lo demás, lo renal, etcétera, pero queda muy incómodo tratar con inmunosupresores. Ahora, cuando tiene fiebre 1 mes y tiene signos de actividad, 0800 reumatólogo y agregar inmunosupresores, corticoides y aplicar guías de vasculitis. Entonces son casos realmente muy complejos. Y para terminar, hígado y pulmón. Es un mundo que me metí hace 1 año y medio. Existen reumohepatólogos, existen, muy pocos. Entonces me empecé a meter porque me aparecían pacientes con anticuerpos relacionados con hepatitis autoinmune y EPID. Yo no sabía qué hacer y sin hepatitis. Entonces, fíjense esta corte prospectiva. 178 pacientes con colangitis biliar primaria le hicieron tomografía a todos. Y encontraron, casualidad, 15% de enfermedad pulmonar intersticial. Es muchísimo. Visto del otro lado, estoy cansado de ver pacientes con algo autoinmune, anacitoplásmico y un antimitocondrial, por ejemplo. Lo mando al hepatólogo y me dice, no le voy a hacer biopsia de hígado porque está normal, tiene enzimas normales, todo normal. Cuando lo obligás a hacerle biopsia, se encuentra detalles del hígado
que son enfermedades tempranas que empezaron en el pulmón. Entonces, con esto le vengo a decir que el pulmón es muchas veces la primera manifestación de su enfermedad reumatológica. Ya lo aprendimos en esclero, ya lo aprendimos en AR, lo aprendimos en Sjögren y lo vamos a aprender en todas las enfermedades autoinmunes que quieran. Y tiene su lógica. Entonces, para simplificar y terminar, ¿qué debo pedir? Porque todo muy lindo, pero Fabián, ¿qué pido? A todos, ANA, exigir la patente según anapater.org, patente y título. A todos factor reumatoideo, evitar el látex. A todos anti-CCP. A todos eritro y PCR de base. Eso es a todos, hombre, adulto, viejo, sano, joven, todos, con EPID. ¿Cuándo hay que ampliar? Mujeres, jóvenes, hallazgos en la clínica, hallazgos en la tomografía o hallazgos en el laboratorio. Tiene un eritro de 100, no es infección, no es cáncer, busquen algo reumatológico. Y basarse en el ANA. Si ustedes tienen un ANA centromédico, busquen esclero, pídanle capilaroscopía, busquen el Raynaud. Hace mucho calor en Dominicana, mano en el freezer, busquen la esclero, pero hay que buscarla. Tiene un ANA nucleolar, es una esclero. Tiene un ANA granular fino, busquen Sjögren. ¿Tiene ROILA negativo? Busquen RO52 kilodalton, biopsia de labio, busquen más. Trabajen con reumonólogos que entiendan este idioma. ¿Tiene un AC29 que es de topoisomerasa 1? Ya está el diagnóstico. ¿Tiene un ANA citoplásmico? ¿O es una miopatía? Amiopática, más de la mitad de las veces. ¿O es una hepatitis autoinmune o algo vinculado con el hígado autoinmune? Entonces pedir antimitocondrial, antimusculo liso, anti-LKM y hay un montón de otros anticuerpos. Entonces fíjense qué complejo se pone. ¿Quieren ser intersticiólogos? Hay que aprender este idioma, que es el idioma reumatológico. Y cuando tiene ANA negativo, factor reumatoideo negativo, si no tienen pistas de enfermedad del tejido conectivo y tiene todo lo inicial negativo y es una UIP más de 60 años, ya está, eso es una FPI, no busquen más. Siempre tratar de trabajar en equipo con reumatólogos, pero ya está. No le pidan más, no le pidan anticuerpos a todos. Ahora, si es una mujer, es joven, por más UIP que tengan, búsquenle más. Yo soy uno de los que dice que no existe la FPI en mujeres. Y lo defendí en un artículo publicado en Archivos incluso. Cuando tiene pistas de enfermedad del tejido conectivo, trabajen por esa pista. Si la pista es la piel, tiene gotrón, etcétera, fotosensibilidad, vayan para las miopatías. Si tiene Raynaud, piensen en esclero, piensen en Sjögren, piensen en lupus. Si tiene debilidad muscular, bueno, está cantado el diagnóstico. Trabajen con un reumatólogo codo a codo y busquen otras herramientas, biopsia de labio, capilaroscopía, biopsia de piel. Hay que profundizar más. Pero traten de intentar definir lo idiopático porque hay dos caminos que son bastante diferentes. Uno es el antifibrótico y otro es el inmunomodulador, que a veces encima se juntan. Pero por eso hay que trabajar en equipo. Muchísimas gracias.